Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario web PTU y CFDI 4.0 en nóminas. Vamos a dar ahora sí inicio a lo que es la presentación. Estamos ahorita, bueno, con el audio en silencio y dado que estamos recibiendo a los participantes, vamos a hacer previamente la última prueba de audio ya para comenzar. Les pido para quien no lo había hecho y que seguramente recién se va conectando, si a través del chat pueden indicarme si me escuchan. Y también ya ven en pantalla lo que es la portada de bienvenida de este seminario web. Si son tan amables, sirve que aprovechamos para saludar a las personas que todavía no se hayan conectado. Ya por ahí Andrea, Iliana, Jesús, Angélica, Tania, Juan. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a dar ahora sí formalmente inicio a lo que es este seminario web. Generalmente, bueno, cuando ya más de 2 personas sí logran escucharnos, quiere decir que de nuestro lado el audio está correcto. Y pues bueno, vamos a continuar. Bien, bueno, pues ya algunos de ustedes nos conocen. Somos Nexo Soluciones, consultores de software empresarial. Conectamos la productividad con los objetivos de tu negocio. Buscamos ayudarte a que a través de la tecnología, las tecnologías de información, logres mejorar, como el incrementar tus ventas, reducir costos, optimizar procesos, agregar valor a tus clientes. Impulsamos el crecimiento precisamente de las empresas, los emprendedores y los profesionales, facilitándoles pues toda esta parte de la adquisición y el aprovechamiento de las tecnologías de información. Aquí, bueno, tu servidor Carlos Martínez te da la más cordial bienvenida. Represento a Nexo Soluciones. Aquí están nuestros datos en pantalla y también, bueno, aquí hago un pequeño resumen de los productos que ofrecemos, precisamente relacionados a lo que es software empresarial, principalmente software control administrativo, soluciones para necesidades específicas o giros, ciertos giros de negocio, tecnologías de ventas, sistemas ERP para procesos empresariales integrales. Y bueno, aquí algunas de las marcas que representamos, como CompaKey, Cianex, Elsoft, Intelici, Solución CP Audita, etcétera, etcétera. De los principales servicios que ofrecemos son, bueno, la implementación de estos sistemas. Damos también asesoría de soporte, lo que es la consultoría, capacitación, también en sí mismo lo que es la venta de las licencias, las actualizaciones. Te apoyamos también a, si vas a implementar interfaces entre diferentes sistemas o soluciones, desarrollarte reportes personalizados, en fin, todos estos servicios con mucho gusto te podemos ayudar. Tenemos más de 15 años de experiencia en el giro, damos atención a nuestros clientes sin costo y bueno, también nos esforzamos en darles un trato confiable y personalizado en todo momento. Aquí, bueno, también síganos en nuestras redes sociales. Por ahí muchos de estos webinars, la mayoría, de hecho, sobre todo en YouTube, los estamos poniendo la grabación. El día de mañana, de hecho, te les voy a indicar qué vamos a hacer al respecto para este evento. Y bueno, entrando ya en lo que es los temas, principalmente, como lo pudiste ver recibido en la invitación, vamos a enfocarnos ahorita en 2 temas importantes que tienen que ver con la nómina. Primero, bueno, obviamente lo que es el CFDI 4.0, esta pues disposición que prácticamente ya entra de manera obligatoria a partir del 1 de julio. Y bueno, por eso queremos también informarte qué es lo que hay que considerar para en el caso del sistema de nóminas. Hoy nos vamos a enfocar en este software de Compact, que es precisamente Compact y nóminas, que muchos de ustedes ya lo tienen. Si tú tienes otro sistema, seguramente las condiciones, los datos obligados, el proceso será muy similar. Entonces yo también creo que este evento te va a servir. Vamos a enfocarnos a ver estos cambios del anexo 20, cuáles son los datos obligados ahora para el emisor y también para el receptor, en este caso los empleados, y bueno, algunos de los aspectos importantes que has de considerar para usarlo ya dentro de tu sistema. Y bueno, finalmente veremos también lo que es el PTU, o el reparto de utilidades, que bueno, sabemos que este mes es cuando usualmente por ley se debe de pagar a los trabajadores. Y bueno, vamos a tocar algunas consideraciones, el proceso también cómo se realiza dentro del sistema y dentro de esto, bueno, mencionar cómo aplica este tope de PTU que también nos estableció por ahí en la ley federal y es importante aplicarlo a partir de esta ocasión que calcules el PTU este año. Y bueno, esta sesión está pensada para que a partir de este momento dure 1 hora y media aproximadamente. Te pedimos que escribas tus preguntas en la sección de Q y A, que es, bueno, esta sección, este chat, la parte del chat especializada para el tema de ir revisando las preguntas y poderlas responder, que no se nos pierdan. Haremos un gran esfuerzo de tratar de responder la mayor cantidad de ellas. Vamos a, obviamente, a tocar algunos temas de manera general.
Sin embargo, bueno, también sabes que ya si tú necesitas algo en particular, ya sea alguna asesoría, alguna capacitación, pues con mucho gusto también nos la puedes solicitar. La sesión está siendo grabada precisamente a partir del día de mañana, precisamente como a esta hora, 4 de la tarde. Te debe llegar un correo a donde te registraste este webinar y ahí recibirás lo que es esta grabación y por ahí una cédula también en Excel para lo que es validar estos cálculos del PTU, sobre todo con esta parte del nuevo tope. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, los dejo aquí con mi compañero Adán García. Adán, bueno, pues ya muchos lo conocen, un gran consultor en sistemas, amigo nuestro y colaborador. Y bueno, él nos va a dar esta presentación y vamos a iniciar con este tema de CFDI 4.0. Amigo Adán, adelante. Voy a dejar de compartir, digo, para que también tú ya puedas hacerlo en el momento que lo necesites. Perfecto, amigo. Gracias. Pues bien, como ya comentaba Carlos, pues vamos a ver el tema, dos puntos principales. El tema del CFDI 4.0 aplicado en el sistema de Compact y nóminas. Y por supuesto, vamos a ver el tema de PTU con el cambio principal respecto a los dos topes que agregó la autoridad el año pasado para que se aplicaran en este año 2022. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Amigo, ¿me confirmas que efectivamente se ve la pantalla, mi pantalla con la presentación? Sí, listo. Muy bien. Pues para aquellos que ya están trabajando con los sistemas de Compact en la emisión del CFDI, diferente a nómina, pues esto ya lo debemos de tener presente, ¿sí? Hablando de una línea de tiempo, en teoría tendría que haber iniciado el 1 de mayo de este mes la emisión del CFDI 4.0 de forma obligatoria para todos y terminaba el periodo de convivencia con el CFDI 3.3. Bueno, la autoridad, a partir de la primera versión anticipada, de la segunda resolución, da a conocer esa facilidad donde dice, ¿saben qué? Vamos a dar 2 meses más para iniciar con la emisión de forma obligatoria y es por ello que entonces el periodo de convivencia sigue hasta el 30 de junio del 2022 y para el 1 de julio de 2022 ya todos deberíamos de estar trabajando con el CFDI 4.0, salvo que la autoridad cambie la fecha. Pero ahora ya estamos prácticamente a menos de 60 días, a menos de un bimestre, por lo cual la recomendación principal es empieza a solicitar, empieza a recabar la información de los datos del receptor. ¿Por qué? Porque hay datos que se tienen que estar validando donde el receptor te los tiene que entregar y en el caso de los recibos de nómina, pues tus colaboradores son los que te tienen que estar proporcionando el dato de forma ya validada, salvo que tú quieras revisar cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿qué datos nuevos se están agregando a partir del CFDI 4.0? Hablando de nómina, el tema del nombre se va a validar tal cual te encuentras registrado en el SAT de acuerdo a tu constancia de situación fiscal o a tu cédula de identificación fiscal, el RFC, el tema también del régimen, que es importante, todos esos datos el sistema los va a considerar de acuerdo a lo que tú tienes o estás registrado ante la autoridad. Entonces, hay datos que ya tenemos que empezar a recabar la información. Y comento esto porque en el caso de que digas, oye, pero yo tengo una nómina de 5 o 10 colaboradores, pues no hay tanto problema, porque será rápida la obtención de cierta información, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes una nómina de 50 colaboradores, de 100 colaboradores, 200, o llevas la nómina de 5 empresas y prácticamente tienes un promedio de 50 colaboradores? Entonces, ahí es donde empieza el tema de lo laborioso que puede llegar a ser la obtención de esos datos de los empleados. Y es por ello que hay que empezar ya, no hay que dejarlo al final. Ejemplo, ahorita estamos viendo un tema de intermitencia del servicio de cancelación, donde se le dio mantenimiento al portal o la base de datos del SAT y por ahí como que le movieron algo y ahorita pues estamos sufriendo con la cancelación de que no se puede realizar. Entonces es importante que nos adelantemos y que tengamos los datos a la mano. Oye, pero no voy a empezar a timbrar la nómina en este mes, no importa.
¿sale? No importa que no empieces a timbrar tu nómina en este mes. Lo que importa es que tengas ya la información validada de acuerdo a cómo tus empleados están registrados en el SAT. Una vez que tú ya los tengas, tú todavía no vas a empezar a timbrar con CFDI 4.0 hasta que tú lo indiques. El hecho de que actualicemos el sistema, la versión más reciente, tú eres quien tiene la decisión de decirle al sistema, de habilitarle la función para que emitas tu CFDI de nómina ya con la versión 4.0. Entonces debemos de tener presente que los datos obligatorios para la emisión de un CFDI versión 4.0 es el nombre, domicilio fiscal. Y aquí cuando hablamos del domicilio fiscal, nos hacemos referencia al código postal del domicilio fiscal, no a la calle, no al número, no a la colonia, ¿ok? Nada más al código postal del domicilio fiscal. El régimen fiscal del emisor y el régimen fiscal del receptor. Ahora, recordemos que a partir de este año, a partir de marzo, si no mal recuerdo marzo, entonces la autoridad hace ciertas validaciones. De acuerdo al anexo 20, que recordemos que lo que está cambiando en este año 2022 es la estructura del documento del anexo 20. Es decir, el anexo 20 es el documento técnico, ¿sí? Que establece cómo se va a crear, se va a formar el XML, con qué información, con qué datos. Y por supuesto, una vez que se crea, ahora para que se timbre, tiene que pasar por ciertas validaciones. Hablamos de validaciones del anexo 20, donde la autoridad le dice al PAC, estas son las validaciones que necesito que tú hagas al momento de estar timbrando. Ejemplo, el RFC que tiene el XML, efectivamente yo lo tenga en la base de datos. Validaciones del complemento, recordemos que en el tema de nómina, el CFDI de nómina, así viene, si ustedes abren un XML de nómina, dirá que el tipo de CFDI es N de nómina. Pero ese CFDI de nómina también tiene un complemento de recibo de nómina, que es el complemento versión 1.2. Que ese complemento no cambió, ese complemento permanece. Lo que cambió fue la estructura general del CFDI de nómina. Ahora, ¿qué otro punto se agregó? Que al momento de estar validando, también va a validar de acuerdo a lo que indique las reglas de la resolución miscelánea fiscal. Ejemplo, el tema de que ya no pueden cancelar CFDI de un ejercicio anterior. Eso está en el Código Fiscal de la Federación, donde se agregó eso, se estableció que no se puede cancelar un CFDI del ejercicio anterior. Posteriormente, la autoridad dio una facilidad de que solamente se podía cancelar hasta enero del siguiente año. Es decir, hasta el 31 de enero se podía cancelar los CFDI del ejercicio 2021. Posteriormente dio otra facilidad y yo creo que así va a quedar, en donde dice la autoridad, ¿sabes qué? Tienes para cancelar tu CFDI del ejercicio anterior hasta el último día de acuerdo a la fecha de la declaración anual, si eres persona física o si eres persona moral. Hoy en día, ni persona física ni persona moral pueden cancelar un CFDI, ¿sale? Del ejercicio 2021. Pueden cancelarse CFDI del 2022, pero no del 2021. Y esto no es un tema del PAC, no es un tema de los sistemas, es un tema de reglas de resolución miscelánea fiscal, en donde se establece que ya no se podrá cancelar sino hasta la fecha de la declaración anual de la persona física o de la persona moral. Es más, si ustedes entran al portal del SAT e intentan cancelar un CFDI de nómina, ya no podrán. Les saldrá un mensaje indicando de que la fecha de cancelación es mayor a la fecha de la declaración anual. Entonces, hay ciertas validaciones que hoy se están haciendo en las reglas a partir de las reglas de resolución miscelánea fiscal. Datos del emisor para quienes han estado en el taller del CFDI aplicado en comercial premium y compact y factura electrónica. Esto lo habíamos mencionado. El tema de los datos del emisor debemos revisar que efectivamente sea el nombre del colaborador de acuerdo a la cédula de identificación fiscal o a la constancia de situación fiscal. Todo tiene que ser en mayúscula, así tal cual lo encontremos. Y hay que tener mucho cuidado en que no le pongamos un espacio al final, que no lleve acento, sino escribirlo de forma manual de preferencia, tal cual lo estemos visualizando en dicha cédula.
¿Por qué? Porque hoy en día, al momento de timbrar un recibo de nómina, se va a validar que efectivamente sea el nombre tal cual está en la cédula de identificación fiscal, al igual que el RFC. Hoy en día, en la versión del CFDI 3.3 no valida el nombre, lo que sí valida es el RFC que esté dado de alta. Pero tú puedes ponerle el nombre como quieras, en mayúscula, con acento, que le falte un apellido, y el sistema te va a dejar timbrar, porque no valida el nombre. Ese es uno de los grandes cambios que entran en la versión de 4.0 del CFDI, donde se valida el nombre tal cual lo tiene la autoridad y que ese nombre esté asociado a ese RFC. Por lo cual hay que empezar a solicitar a los colaboradores que les proporcionen la cédula de identificación fiscal. Y yo creo que será un documento para que debería estar solicitando RH. Ahora, ¿qué datos debo de considerar para iniciar con el CFDI 4.0 en el sistema de Compact y Nómina? 3 puntos principales. Uno, preguntarle, ¿sí?, a tu asesor, a tu consultor, ¿qué versión de nómina cumple ya con la emisión del CFDI 4.0? En este caso, la versión que se liberó es la versión 14.3.2, la versión que ya emite el CFDI 4.0 de nómina. Actualizar los datos del empleado conforme a la CIF o a la CIF, pues, es decir, constancia de cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Punto 3, actualizar los datos del emisor en el sistema conforme a la cédula de identificación fiscal, es decir, cambiarle el nombre. Si es persona moral, quitarle el régimen de sociedad, porque eso ya no va. Recordemos, eso estaba hasta a finales de enero. En los primeros días de febrero, entre el día 5 y 6, realizó modificación en la autoridad donde entonces quita el régimen de sociedad a la persona moral, donde dice, si vas a generarle una factura a una persona moral, basta con el nombre o la razón social, sin el régimen de sociedad. Es decir, sin el SADCB, sin el SC, sin SDRL, ¿vale? O sin la AC. Todos esos tipos de régimen, de régimen de sociedad, hay que quitarlos. Y hay que cuidar que al final no tenga el espacio. Y hay que validarlo, ¿eh? Nos ha pasado ahorita en el caso del timbrado del CFDI de ingreso, en donde dice es que está igual que la cédula de identificación fiscal. Pero uno entra, valida, selecciona todo el nombre y obviamente se ve el espacio al final o al inicio, se ve el espacio ahí. Entonces, está validando como tal. Un espacio es un carácter. Entonces, hay que quitar, no hay que dejar espacio al final ni al inicio del nombre. Y esos son los datos que debemos de tener presente para el tema del emisor. El nombre, el RFC, el régimen fiscal, lugar de expedición. Esos son los datos obligatorios para la empresa que está o que emitirá los CFDI versión 4. Los datos del receptor, el nombre, el RFC, el régimen fiscal, bueno, en este caso que es nómina, sí o sí se asignará el régimen fiscal correspondiente, que es de sueldo. Domicilio fiscal, bueno, el código postal del domicilio fiscal. Y aquí hay que tener presente este dato. Es posible que el código postal que te pase tu colaborador, porque a lo mejor no fue al SAT o no hay forma de validarlo, que actualmente creo que ya se liberó, en la semana pasada se liberó una liga, igual se la estaremos compartiendo, en donde a lo mejor el domicilio que te pase el código postal sea de donde vive actualmente, pero no, ese código postal no es el mismo que tiene registrado ante el SAT. Entonces, ahí, si tú intentas timbrar el recibo de nómina con ese código postal, te va a marcar error, porque no es el código postal que tienes registrado en el SAT. Digo, lo idóneo, lo correcto sería que, como el INE, si tú te cambias de dirección, tienes que actualizar tus datos. Pero ahorita eso no es lo importante. Lo importante es que pongas el código postal de lo que tú tienes en el SAT. Posteriormente ya podrás hacer la modificación de dicho dato. Vámonos entonces en el sistema de nómina, ¿cómo lo vamos a ver? Dentro del sistema de Compact y Nómina, versión 14.3.2, y esto ya viene en la versión 14.2.1, si no me falla la memoria, en la pestaña general del catálogo de empresas se agregó un nuevo campo.
hasta la versión anterior de la 14.2.1, quienes tengan versión anterior, ya deberían de estar por lo menos trabajando en la versión 14.2.2. A partir de esta versión 14.1 se agrega el campo que dice nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Y permanece el campo que dice nombre de la empresa. El nombre de la empresa es el nombre de la empresa comercial. Es más, ahí le puedes agregar el régimen de sociedad, ¿no? Si es una SADCB o una SC. Pero abajo, donde dice nombre de la empresa que se emitirá, tendrás que dejar nada más el nombre o razón social de acuerdo a la cédula de identificación fiscal. Repito, no debe de ir el régimen de sociedad. Y todo tiene que ser en mayúscula. Y luego, en la pestaña de registro, validar que efectivamente el régimen fiscal sea el que tenemos actualmente dado de alta en el SAT. Más por el cambio del reciclo, donde la autoridad hizo cambios a diestra y siniestra, donde dijo, a ver, tú te vas a reciclo. Y muchos no se dieron cuenta, sino hasta después que validaron con su cédula de identificación fiscal, y validaron que efectivamente seguían timbrando enero y febrero con un régimen fiscal cuando realmente la autoridad ya los había cambiado. Puede ser que te cambió y tú comentaste, no, pues me parece bien y me quedo ahí. Entonces, si es así, tendrías o tuviste que cancelar los recibos de nómina con ese régimen fiscal que ya no estaba y emitir un nuevo CFDI de nómina con el régimen fiscal correspondiente. Entonces, esos datos es importante que ustedes lo validen, que el régimen fiscal que tiene la empresa hoy en día efectivamente sea el que está dado de alta en el SAT. Les digo, ojo aquí, ¿por qué este dato del régimen fiscal no lo valida la autoridad? Es algo curioso, porque si ya valida nombre, valida RFC, lo mejor sería que también validara ese campo. Luego, en la última imagen que estamos viendo también del código postal, eso también lo podemos revisar dentro del registro patronal, que lo encontramos en la barra de menú, catálogos, registros patronales, y ahí especificamos el código postal de dónde está la empresa. Ahora, en la versión 14.3.2, en la pestaña recibo electrónico, se está agregando en el apartado configuración de timbrado la casilla versión 4.0 del anexo. Ahora, para aquellos que venían trabajando desde la versión 3.2 de nómina, pero el tema de 3.3 fue el cambio similar, es decir, igual, donde teníamos versión 3.2 y versión 3.3. El hecho de que ustedes actualicen a la versión más reciente no quiere decir que el sistema los va a cambiar automáticamente a la versión 4.0, sino que van a permanecer en 3.3. Ustedes van a decidir en qué momento van a hacer el cambio de la 3.3 a la versión 4.0. En el momento que hagan el cambio a la versión 4.0, ya deben de tener validada la información y los datos de los colaboradores. Nombre, RFC y el código postal del empleado. Y dentro del catálogo del empleado, pues vamos a encontrar entonces los datos. Nombre tiene que ser todo en mayúscula. En la pestaña generales, tenemos que revisar el tipo de régimen. Oye, pero el régimen aquí dice 02 y el régimen del SAT, que es sueldos y salario, es otro, creo que es 605, ahorita lo confirmo. Este tipo de régimen que se muestra allí no es el tipo de régimen de acuerdo al catálogo del CFDI 4.0. Es el tipo de régimen de acuerdo al catálogo del complemento de nómina 1.2. Y ese catálogo de complemento del recibo de nómina 1.2 no sufrió cambio. Ahora, todos los que estén registrados en nómina, al momento de timbrar, se les asignará el régimen fiscal 605. Y ahorita confirmo ese régimen, que es sueldos y salarios asimilados. Ahora bien, en la pestaña IMSS Infonavit vamos a encontrar la casilla o el campo código postal. ¿Sí? Todo campo que tenga un asterisco es un dato obligatorio para la emisión de un CFDI. Oye, pero yo ya actualicé a la versión 14.2.1 o a la 14.2.2 o a la 14.3.2, que es la versión más reciente, pero aún no tengo todavía todos esos datos. Bueno, puedes asignarle los 5 ceros, que es la longitud de un código postal.
Tú puedes seguir timbrando con la versión 3.3. Ese dato, código postal, aún no se agrega en el XML porque no estamos timbrando con CFDI 4.0, sino con CFDI 3.3. ¿Vale? Entonces, si ya actualizaste y te está pidiendo el código postal y no puedes timbrar, asígnale 5 ceros. ¿Vale? De todos modos, ese dato no se agrega en el XML. Esos son los datos que debemos de estar considerando para el colaborador. Ahora, ojo aquí se ve muy sencillo, son 3 colaboradores nada más. Pero ¿qué pasa si tengo 50 o 20 y todos están en minúsculas? Oye, tengo que cambiar el nombre de los empleados, todos por mayúsculas, sí. Tienes que ir de uno en uno modificando el nombre, cuidando que no dejes espacio al final. ¿Hay alguna forma de modificar los nombres a mayúscula todo? Sí, hay alguna forma de hacerlo. Y eso es con la utilería que se llama non mayúsculas acentos sql.exe. Y esa utilería lo que nos va a ayudar es que vamos a cambiar todos los nombres que estén en minúscula o que tengan acento, le vamos a quitar el acento y se los convertirá a mayúscula. Esto para que tú no vayas empleado por empleado. Digo, es algo que quieras hacerlo, ¿verdad? Bien, y dentro de esta versión se agrega en reportes y SR-YETU un catálogo, un reporte que se llama verificación en catálogos para timbrado 1.2, en donde te indicará si existe algún colaborador que le falte algún campo y qué campo le falta. De lo contrario, no te estará generando ningún dato en ese apartado. Y ahorita lo vamos a ver ya que tenemos al sistema. Bien, vámonos entonces al sistema de nómina. Vamos a abrir la empresa Nómina 2022, SADCB. Lo primero que tendríamos que hacer es entrar a catálogo, seleccionar la empresa, y aquí tengo 2 campos, nombre de la empresa y nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Ahora, esto ya no es válido, ¿vale? Tenemos que quitarle el régimen societario y dejar nada más nómina 2022, y es que así se llama la empresa. Le damos guardar. Ahora, luego, en la pestaña adicional, bueno, indicar el código postal de la empresa. Posteriormente, validar el régimen fiscal. Y por último, en la pestaña recibo electrónico, vamos a tener esta opción. Si voy a continuar trabajando con la versión 3.3 hasta el último día, o me cambio ya a la versión 4.0 de no. Una vez que habilitamos la casilla 4.0, ya el sistema al momento del timbrado estará validando que este nombre sea de acuerdo a lo que tú tienes registrado en el SAT. Que el RFC sea de acuerdo a lo que tienes registrado en el SAT. Que el código postal del domicilio del colaborador sea lo que tiene registrado en el SAT. Que el nombre del colaborador sea de acuerdo a lo que tiene registrado en el SAT. Existirá mayor validación sobre esos datos. Por eso es importante que nosotros lo realicemos por lo menos un mes antes, y si ya queremos cambiarnos, debemos de tener esos datos del colaborador. Listo. En mi caso, voy a habilitar ya la versión 4.0 y le damos guardar. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de una obra? Bueno, en el caso de que tengo más de una obra, ya puedo asignar el código postal en cada uno de cada registro patronal desde catálogo registro patronal. Ahorita lo vemos. Selecciono mi periodo quincenal. Vámonos a prenómina. Y en este momento estamos validando que tengo 5 colaboradores. El primero está en mayúscula, el segundo está en minúscula y todos los demás están en minúscula. Bien. Vámonos a reportes, ISR-YETU, verificación en catálogos para timbrado 1.2. Vamos a ejecutar, es un reporte en Excel. Vamos a esperar unos segundos. Listo, maximizamos el reporte. Y nos vamos a la pestaña catálogo empleados.
Y aquí me está indicando el nombre empleado tiene caracteres en minúscula. El nombre empleado tiene caracteres en minúscula. El empleado 3, el código postal no es un código postal válido. Seguramente no tiene ningún código postal. El nombre del empleado tiene caracteres en minúscula. Y aquí te va a indicar qué tiene, qué le falta a cada uno de los colaboradores. Un reporte en Excel. Y hay que empezar a trabajar con esos datos. Bien, luego aquí viene un archivo, generar archivo para validar RFC, valga la redundancia. Lo que hace aquí es generarme prácticamente un archivo que dice validar rfc.txt. Y esto nos va a ayudar para validar si realmente los RFC que tenemos de cada colaborador están dados de alta en el SAT. Esto lo hicimos, ¿sí? Cuando brincamos de 3.2 a 3.3, porque en la versión 3.2 no se validaba el RFC. En la versión 3.3 ya se valida el RFC. En la versión 4.0 de nómina ya valida RFC y nombre. Seguramente para la versión o complemento de nómina posterior estará validando otros datos. Bueno, vamos a cerrar este archivo. Entonces ya me indicó el reporte qué datos le falta a cada colaborador. Ahora, vamos a ejecutar la utilería que se llama que me cambie las minúsculas a mayúsculas. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Dónde encontramos esa utilería? Vamos a minimizar. Esa utilería de no mayúsculas acento SQL la vamos a encontrar desde este equipo, carpeta disco C, carpeta archivos del programa x86, carpeta compact, carpeta nomen. Ahí los vamos a encontrar. O la otra forma muy sencilla prácticamente es seleccionar el sistema de nómina, clic derecho, abrir ubicación del archivo y buscar en ese apartado, digo, porque aquí hay otras utilerías. Y es esta utilería la que dice no mayúsculas acentos sql.exe. Esta utilería yo simplemente agarré, seleccioné y mandé un acceso directo a escritorio, que es lo que tengo aquí. ¿Ya? Aquí tengo prácticamente la utilería. Denme un momento, por favor. Perfecto. Y aquí tenemos la utilería, no mayúscula. Vamos a ejecutar. Ojo aquí, porque al momento de ejecutar, utiliza un usuario de nuestra licencia. Mi licencia de Compact y nómina es de un usuario, no puedo tener abierto entonces nómina. Por ello me manda el mensaje y me dice, todos los usuarios por la licencia están siendo utilizados. Entonces, vamos a darle OK. Cierro el sistema de nómina. Realizo un respaldo antes y ejecutamos la utilería. Bien, aquí me manda una advertencia, hay que respaldar antes de ejecutar la utilería. Aquí me indica que convierte a mayúscula y quita acentos en los nombres de los empleados. Vamos a seleccionar la empresa nómina 2022 SADCB. Le damos a iniciar y esto lo hace súper rápido, ¿eh? No importa cuántos trabajadores tienes, pero lo hace súper rápido. Ejemplo, aquí me pone que en un caso José Pérez Gama pasará a ser José Pérez Gama. ¿Sí? Le quitará los acentos y pondrá en mayúscula todo. Dejo habilitadas las dos casillas y le damos a aceptar. Listo. Ya terminó, mire. Así de sencillo. Será cambiar los nombres en minúscula a mayúscula y quitarle los acentos. Ejecutamos entonces el sistema de nómina y vamos a validar.
Muy bien. Entramos a catálogos, empleados. Y vemos que ya a todos los empleados ya están en mayúsculas. Ahora, hay otro punto importante. Yo selecciono ahorita su servidor, me voy a generales. En la pestaña de Infonavit, en ese apartado con F10 calculábamos la homoclave. Y con F9 validábamos si ese RFC estaba registrado en el portal del SAT. Y nos regresaba ahí un mensaje diciéndole si estaba registrado o no estaba registrado en el SAT. Pues bueno, a la autoridad se le ocurrió también meter un CAPTCHA al momento de validar eso. Y modificó, perdón, el servicio de validación del RFC. Por lo cual, ya no podemos validar con F9 directamente. En el momento que le demos F9, ya el sistema lo que hará es conectarte a la base, al portal del SAT, agregar el bendito CAPTCHA, X, O, Z, P, K, V. Le damos a aceptar. Ok, creo que el CAPTCHA estaba mal. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a algo que no esté funcionando. CN, BP, XB. Listo. Sí, estaba mal el captcha que agregué anteriormente. Y tenemos que escribir ahora el RFC NANJ 881104UJ8 y le damos consultar RFC. Lo único que me va a indicar es si el RFC es válido o no. No me va a validar el nombre que tiene, eso sería genial. Pero no va a validar, nada más valida el RFC. Si quieren validar el RFC de forma masiva, entonces hay un apartado. Vamos a agregar UF, PT, BD, le damos a aceptar. Validación masiva de RFC. Hace un momento generé un reporte en Excel. Y le di validar archivo. Bueno, ese archivo que seguramente está en esta ruta, lo deja en la carpeta de la empresa. En mi caso lo está dejando en nómina 2022. A ver dónde lo dejamos. Denme un momento, voy a validar aquí la ruta. Ok, ya vi dónde lo dejó, perdón. Lo deja en esta carpeta, reportes. Reportes, nómina, y aquí me deja el archivo TXT. Es en esta ruta, ¿eh? Por si van a generar el reporte y van a generar el archivo TXT de los RFC, prácticamente es un TXT con el layout para validar. Aquí tengo 5 registros, cada uno separado por un pipe con el RFC. Y lo que hago es con este TXT, me voy a este apartado, le digo validación masiva de RFC, selecciono un archivo, y en este caso vamos a seleccionar el archivo que está en esta ruta, valido y le doy en el botón validar, y el sistema, o el SAT, perdón, lo que hará es regresarme un TXT ya con la respuesta. Que si yo abro el archivo, lo que me estará indicando es válido, válido, es incorrecto y es incorrecto. Estos 3 RFC no existen. Estos 2 RFC sí existen, sí son reales. Estos no, son nada más de práctica. Es por ello que ya no podemos validar directamente desde el sistema. Vámonos entonces a empleados. Vámonos a generales. Como les comentaba, si la persona o el colaborador es de sueldos o es de asimilado, no pasa nada, automáticamente les asignará el régimen fiscal correspondiente. En el tema de IMSS Infonavit, bueno, aquí está el código postal que tenemos que estar actualizando. Ejemplo, aquí vamos a agregar el mismo, 29,000, desea guardar cambios, sí. Y el mismo. El único que no le agregaré será este empleado. Vamos a provocar un error al momento del timbrado.
Por si les pasa, si se les va alguno que no le asignaron código postal, en la bitácora les dirá que le falta el RFC. Bien, cerramos a este apartado. El otro punto principal es que ya el sistema también va a validar, ojo aquí, va a validar que en el momento de que se autorice el importe total grabado con el importe total exento, sea el resultado del importe total, que ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Esto a muchos les causó un problema porque a veces no tenían fórmula en algunos conceptos y entonces entraban y modificaban la parte grabada y la parte exenta, pero esa suma no era la correspondiente al importe total o el importe total no era lo correspondiente a lo grabado o lo exento. Entonces se volvió ahí un relajo y teníamos que estar modificando recibo por recibo. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona ese punto. Amigo Carlos, ¿quieres hacer una pausa antes de entrar ahorita al tema de PTU? Sí, bueno, igual para ahorita ir viendo las preguntas. Si quieres, te voy a darles también aquí bueno, una información que nos estaban preguntando algunas de los asistentes. Voy a compartir un poquito mi pantalla, amigo. Ahorita te regreso Sí, adelante. Presentación, nada más para dar esta información. Ahorita digamos que estamos en esta primera parte. Terminó la primera parte de la sesión. Bueno, quiero informarles, bueno, hay gente que me está preguntando si no tiene este sistema de Compact y nóminas, ¿cómo lo puede adquirir? Bueno, pues precisamente la marca Compact tiene un software que se llama Compact y nóminas. Es un software que te ayuda a gestionar pues, fácilmente el pago de la nómina y cumplir con las obligaciones obrero-patronales. Al igual que, bueno, los otros sistemas de Compact que emiten CFDI, lo puedes hacer para los recibos de nómina de manera ilimitada y sin un costo adicional. Es un software que siempre está actualizado a los últimos cambios fiscales y laborales y además, entre otras características, pues se integra también con la contabilidad para poder generar las pólizas de los pagos a los empleados. Ahorita, bueno, hay una promoción que puedes cambiar tu sistema actual de nóminas con un 50% de descuento, donde una licencia inicial de Compact y nóminas inicia en un precio de 3.890 masiva, una licencia anual, y podrías obtenerlo en 1.990 masiva, por ejemplo, ¿no? De igual manera, bueno, si tú ya usas el sistema y de manera necesitas alguna ayuda ya particular para resolver, ya sea que quieras actualizarlo, para que tengas estas últimas versiones que comenta Dan, si le quieres ya algún soporte o alguna capacitación, asesoría para ayudarte a atender este tema de CFDI 4.0, ya sea lo del PTU o cualquier otra necesidad para poder usar o aprovechar tu sistema, pues con mucho gusto contáctanos para poderte ayudar. Ahorita tenemos incluso un paquetito de implementación para CFDI 4.0. Digo, como ya viste, está relativamente sencillo. Básicamente lo que te ayudamos es bueno, ver que tu formato de impresión, si tienes algún formato de impresión de recibos ya con algún ajuste o diseño personalizado para poderte agregar los campos que ya nos comentó ahorita Adán, los obligados para CFDI 4.0 igual y cualquier otra ajuste que requieras. Tenemos también una sesión ya para eso, explicártelo a detalle, ayudarte a validar que sí timbre realmente los recibos ya cuando se haga el cambio a 4.0 y pues resolverte todas las dudas que puedas tener. También contáctanos para darte ya una cotización y precio. Y bueno, ya finalmente ahora sí los comerciales, porque bueno, ya se acerca precisamente el Día del Contador. Sabemos que hoy nos acompañan muchos contadores de antemano. Bueno, pues los felicitamos considerando que pues todo el mes debería ser festejo para muchos de ustedes. Bueno, pues gracias por su labor. Y en este caso, bueno, Compact y Nexo también estamos ofreciendo unas promociones. En este caso, el 20% de descuento si ya tienes a lo mejor una licencia del software de Compact, como es el mismo de nóminas, bancos y contabilidad. Bueno, puedes renovarlo con un 20% de descuento. Esta es una promoción que inicia a partir del 23 de mayo, del 23 al día último de mayo. Entonces, bueno, si tu sistema, digamos, no te urge renovar ahorita en los próximos días, antes del 23 de mayo, bueno, puedes esperar un poquito tu renovación, búscanos para poderte dar este descuento con mucho gusto y, bueno, a manera de celebración por este gran día. Y bueno, ya una promoción muy similar, en este caso para software ya en la nube de Compact, de hecho hay un software, ya también alguna vez lo presentamos, por ejemplo, el de Compact y Contabiliza, que es la versión nativa nube del software de contabilidad.
Este software también tiene un 20% de descuento, al igual que otros software de la marca de Compact, como es Decide, Wopen, que es un punto de venta, Wopen Store, también que es un sistema de venta de e-commerce en la nube. En fin, hay una serie de sistemas que Compact también ya está sacando en la nube. Y bueno, también estos tienen un 20% de descuento. Entonces, bueno, ahora sí, digo, gracias por su atención a este comercial. Amigo Adán, voy a dejar de compartir para que ya puedas tú otra vez compartir tu pantalla. Y si te parece, vamos viendo algunas de las preguntas antes de iniciar el tema del PTU. Si quieres, aquí las vamos leyendo. Aquí me comenta Abigail, dice, mi duda es si para nóminas tengo que pedirle a cada empleado que saque su cédula de identificación fiscal para poder timbrar sus recibos en nómina 4.0. Hola, amigo, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, nos pregunta Abigail si es necesario que cada trabajador tenga que generar o obtener en el SAT su cédula de identificación fiscal para que en todo caso se puedan actualizar sus datos en el sistema y emitirle su recibo con 4.0. Sí, sí, es correcto. Digo, aunque él te puede dar el nombre, tu nombre mayúscula, su RFC, el RFC ya lo tienes porque eso sí lo valida, el código postal del domicilio fiscal, a lo mejor él te da el código postal, pero no sabes o no tienes esa certeza, y tampoco él seguramente, de que sea del que está registrado en el SAT. Entonces, sí tiene que ir al SAT a validar el código postal, ¿sí? Es decir, ir al SAT a que le impriman la cédula de identificación fiscal o la constancia para que tú puedas validar ahí. Por ahí tengo información de que no es tardado para ellos, hay que ir, es solamente para reimpresión, siempre y cuando pues, ya estén dados de alta. Perfecto, gracias. Dice, si tienen varios registros patronales en una sola empresa que timbra, dice, ¿cuál código postal se le anota en el domicilio fiscal? El código postal se lo asignas por registro patronal. Bien, dice Irene, una pregunta, ¿qué pasa si un trabajador no tiene el régimen de sueldos y salarios? ¿Qué pasa si no tiene? Bueno, de entrada, si ya estás timbrando la nómina con ellos, es que sí lo tiene. ¿Vale? Y por eso, volvemos al punto, ¿no? Debe de tener la cédula de identificación para que le timbres un recibo de nómina. Si no, no vas a poderle timbrar porque no tiene esa actividad, ese régimen. Bien. Aquí también dice que si el código postal debe ser el mismo en este caso que la constancia del RFC del SAT. Sí, sí, tiene que ser el mismo. Bien, bueno, dice María, al validarte va a seguir marcando los errores porque no se timbró. No sé si cuando estabas haciendo el ejercicio. Sí, lo mismo de siempre, de que cuando, yo siempre les digo, cuando ustedes timbren un periodo de nómina, ya ven que les aparece la ventana. ¿Deseas ver la bitácora? Más cuando por ahí les dice que se timbraron 10 y no se timbraron 2. Tienen que abrir la bitácora porque la bitácora les dirá qué timbró, qué no timbró y por qué no timbró. Y ya con eso tienen suficiente para entonces ir al empleado, modificar su RFC, ponerle la homoclave, su código postal. Ya si es otro problema, pudiéramos entonces revisarlo a detalle, ¿no? Muy bien, amigo. Excelente. Bueno, en este bloque son las únicas preguntas de momento. A ver, si nos empiezan a escribir más, en el siguiente bloque las respondemos. Adelante, amigo. Si gustas compartir tu pantalla, por favor. Perfecto. Muy bien. Empezamos entonces con el tema de las consideraciones en contra de nómina. El proceso del cálculo de la PTU no cambia. Digo, lo único que cambia dentro del sistema es que la vista, donde estamos acostumbrados a visualizar, a ver los datos, es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se agregan
nuevas columnas respecto a lo que nos está indicando la autoridad conforme al artículo 127, fracción 8, en donde establece dos topes: el tope de 90 días de salario o el promedio de los 3 años, de acuerdo a lo que se haya recibido en PTU, de los últimos 3 años. Eso es lo que va a cambiar, son dos cosas importantes. Pero dentro del, si ustedes llegan a una empresa donde tienen Compact y nómina o reciben un respaldo de Compact y nómina, lo primero que tendrían que estar revisando es que en catálogo de empresa, en la pestaña opciones, tenga asignado el concepto 25 reparto de utilidades. Este concepto ya viene predeterminado, pero a veces cuando hacen el proceso les muestro otro concepto y es porque alguien entró, le modificó y puso otro concepto que no era el predeterminado. Entonces hay que validar que efectivamente se tenga ese concepto. Posteriormente, bueno, recordar que hay personas a las que no se les calcula PTU. Esto de acuerdo al artículo 127. ¿Quiénes? Directores, accionistas, gerentes generales. Si tenemos esos tipos de colaboradores dentro de la nómina, hay que ir a esa persona, a la pestaña cálculos y desactivar la casilla cálculo PTU. Esto para que cuando realicemos el proceso del cálculo de PTU ya no se muestre o no les esté calculando PTU, sino se llevaría una gran rebanada del pastel por el salario que tienen ellos. El otro punto es importante validar que los empleados tengan el contrato correcto. ¿Por qué lo menciono? Porque de repente nos dicen, oye, a esta persona le está calculando PTU y solo laboró 40, 30, 50 días y no laboró por lo menos 60 días que dice la autoridad o que dice la ley. Ah, bueno, lo que pasa que el tipo de contrato que hace mención la autoridad son los contratos eventuales, ¿sí? Entonces, debemos de tener presente qué tipo de contrato tiene asignado ese colaborador. Ese colaborador, vamos a pensar que el empleado tiene el 01. Aunque trabaje un día, o que tenga registrado en el sistema un día, ya le calculará PTU, aunque no hayan rebasado los 60 días. Entonces, hay que validar que efectivamente tengan los contratos. Y si no, asignarle el contrato de trabajo de obra determinada o contrato de trabajo por temporada, para que entonces sí entre la condición de que por lo menos debe elaborar 60 días para que le esté calculando PTU. Y ahorita lo vamos a ver en la práctica. El otro punto es validar si existen empleados sindicalizados o no. Y eso es importante porque si hay empleados sindicalizados, entonces vamos a tener un tope adicional. El tope que ya lo traemos siempre. Entonces, si tenemos empleados sindicalizados, vamos a tener el tope del 20%. Esto sobre los de confianza. Ahora, dentro del sistema también de Compact y nómina, recordemos que el proceso de cálculo es, se calcula la PTU por 50% de acuerdo a los días que laboraste desde el ejercicio anterior y el otro 50% de la PTU de acuerdo al salario devengado, de acuerdo al salario que percibiste en el año anterior. Y de ahí se calcula la PTU, 50 y 50, y luego se suman. Ahora, dentro del sistema, todos los conceptos que quiero que juegue para PTU deben de tener, desde la pestaña importe total, la pestaña, deben de tener el acumulado PTU, ingresos acumulados. De repente nos dicen, oye, tengo un concepto que no le está calculando, que no me lo está acumulando para el salario de mercado de su PTU. ¿Ok? ¿Qué concepto es? Es ese concepto, premio o un ajuste de sueldo. Pero revisamos el acumulado y no tiene un acumulado de PTU. Entonces, todo lo que percibió en ese concepto no se está considerando para el 50% de salario de mercado. Hay que asignarle el acumulado y hay que ejecutar una utilería que se llama verificación de acumulados. Esto es el 50% de ingresos acumulados en el ejercicio. Ahora, en las incidencias, faltas injustificados, viene también un acumulado que se llama días PTU no participa. Si yo doy de alta otros tipos de incidencias
o a lo mejor permisos con goce de sueldo o permisos sin goce de sueldo. Si esas incidencias los tengo establecido de que sí le voy a dar permiso, pero le voy a pagar, pero te va a afectar en tu PTU, le agrego entonces ese acumular. Lo que hará es que si tiene 10 faltas injustificadas o 10 permisos sin goce de sueldo durante el año, el sistema ya no calculará sobre los 365 días, sino de los 365 días disminuirán los 10 días que faltó, de acuerdo al acumulado. Bueno, ahora, ¿cómo validamos el acumulado? Para un empleado, para eso necesitamos entrar al sobre recibo y en la pestaña de acumulado lo vamos a encontrar. Vemos ahí PTU ingresos acumulados y días PTU que no participan, son 12 días. Ahora, para un empleado está fácil, pero cuando tenemos más colaboradores, para eso sí necesitamos entonces obtener un reporte desde la barra de menú, reportes, ISR y ETU, cargas del empleado por acumulado y ejecutar esos dos acumulados, días PTU que no participan y PTU ingresos acumulados. Seleccionamos el registro patronal y le indico tipo de periodo y de qué periodo inicial a qué periodo final. Y una vez, ya que ejecutamos, simplemente pues vamos a tener allí vamos a tener ahí ese reporte. Bien, ahora, dentro de lo que estamos viendo ahorita de acumulados, en el concepto 25, reparto de utilidades, si ustedes entran, y ahorita lo vamos a hacer práctico, en la pestaña 1, que nos habla de la parte grabada o cómo se va a calcular esa parte grabada, vamos a encontrar que de forma predeterminada viene con la ISR base grabada artículo 142, que realmente es el 174 del reglamento. Solo que este es el único que no le han cambiado de nombre. Todo lo demás ya lo cambiaron, ¿sí? De forma estética, porque el proceso lo hace correctamente. Esto lo hará el cálculo del ISR de esa parte grabada de forma anualizada. Y del lado derecho, yo puedo cambiar también cómo quiero que se calcule esa parte grabada. ¿Con qué procedimiento? Si con el reglamento o con el artículo 96 de la ley de ISR. Si quiero que se calcule con el artículo 96 de la ley de ISR, entonces le agrego el apartado ISR base grabada y quito, por supuesto, el acumulado ISR base grabada artículo 142. Obviamente, de este lado derecho, se va a calcular con base a los ingresos mensualizados de ese colaborador. Y de aquí va a depender mucho también el tipo de periodo en donde ejecuto el proceso del pago de la PT. Ahora, de los dos tipos de periodos son válidos. Si lo ejecuto en un periodo ordinario o lo ejecuto en un periodo extraordinario, son válidos de acuerdo a la guía de llenado del recibo de nómina. Esto dependerá totalmente de ustedes. ¿En dónde quiero ejecutar el proceso del cálculo de la PTU? ¿Quiero tener un solo recibo donde se pague lo ordinario con su PTU o quiero tener un periodo, un recibo solito donde se esté pagando y donde se visualice la PTU nada más y que me firme ese recibo? Entonces lo haremos en un periodo extraordinario. Ahora, dentro del sistema, en el concepto 25 también, en la pestaña Importe 2, vamos a poder ver la parte exenta, que son 15 UMAS, ¿vale? 15 veces el valor de la UMA, que es la parte que estará exenta para no pagar impuestos. Prácticamente ya está todo, lo único que debemos de seguir son los pasos para calcular la PTU y validar los topes. ¿Qué le conviene más al trabajador? Ahora, dentro de lo PTU topado, recordemos que se da a conocer el año anterior o se publica el 23, prácticamente de abril del 2021, de forma oficial, este nuevo cambio, donde se adiciona una nueva fracción en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establecen dos montos para topar la PTU, como lo comentamos al inicio. No se podrá pagar PTU hasta máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ahora,
Aquí dice del salario del trabajador, no dice salario diario, no dice salario integrado, no dice salario base de cotización. ¿Qué salario? Para eso, dentro del sistema de Compact y nómina nos da las tres opciones. Ustedes van a decidir si tomo el salario diario integrado o salario base de cotización. De hecho, seguramente Carlos les estará compartiendo el archivo de Excel, que es donde validamos esos datos. ¿Cuál es el proceso para calcular PTU? En el caso de que seas un usuario nuevo de Compact y nómina, es muy sencillo. Barra de menú, procesos, apartado PTU, y nos estará mostrando la ventana donde vamos a indicar el monto a repartir de la PTU entre los trabajadores. Si existen acumulados, y si existen acumulados porque ya traemos nóminas timbradas de todo el ejercicio pasado, 2021. Si no traemos recibo de nóminas timbrados del ejercicio anterior, es decir, no tenemos acumulados, hay que cambiarle a que no existen acumulados. Y si deseamos descontar las incidencias, hay que dejar habilitada la casilla. Lo que se está agregando prácticamente es la ventana que dice configuración de tope PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Y ahí encontramos que dice topar PTU, el tiene habilitada la casilla y habilitada la primera opción que es salario diario. Y los 90 días que nos dice la autoridad. Bueno, vámonos entonces al sistema directamente para ver el proceso. Nos dirigimos a proceso, PTU. En esta empresa yo no tengo acumulado del ejercicio anterior, ¿vale? Vamos a indicarle que vamos a repartir 50,000 pesos de PTU entre 5 colaboradores, perdón. Si existen acumulados, repito, es para cuando ya tenemos recibo de nóminas timbrados del 2021. No existen acumulados, es que no traemos acumulados, es el primer año que estoy trabajando con Compact y nómina. Y si yo lo dejo así, el sistema va a considerar como que si laboró los 365 días y tomará el salario de vengado de acuerdo al salario diario actual que tiene. De todos modos, eso se puede modificar en el siguiente reporte. Posteriormente, si vamos a topar PTU o no, el salario diario, si es salario diario integrado o salario base de cotización. Vamos a dejarlo como salario diario. Y vamos a darle continuar. Si observamos, esta ventana es totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a ver en la versión o el ejercicio anterior. Vamos a maximizar la ventana. Ahora, aquí tengo a 5 colaboradores. Los que están en un tono gris no se les está calculando PTU. ¿Por qué? Bueno, al final del reporte vamos a ver el motivo por el cual no se le está calculando. Ejemplo, dice, no laboró en el ejercicio anterior. Y esta persona es un empleado eventual que laboró menos de 60 días en el ejercicio. Me regreso. Este empleado, 4 y el 5, laboraron 31 días. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de contrato. El empleado 4 tiene contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y el empleado 5 tiene el tipo de contrato 3, que es por tiempo determinado, que es eventual. Y aquí es donde entra la función entonces de lo que me dice la autoridad, que debe de elaborar por lo menos 60 días para que se le pueda pagar PTU. Muy bien, ahora, esta persona no laboró, vamos a cambiarle ahorita un poquito la fecha de alta. Luego vamos a encontrar aquí la columna de días trabajados, el salario de vengado, lo que percibió el ejercicio anterior, días trabajados de acuerdo al ejercicio anterior, salarios de vengado definitivo, es decir, lo definitivo son 182 y también lo que viene siendo por día. Esto le corresponde de PTU por los días laborados. Esto es lo que le corresponde de PTU de acuerdo a el salario de vengado definitivo. ¿Vale? Es decir, 14,000 por haber trabajado los 365 días y 16,910.67 por el salario correspondiente. La suma de estas dos columnas, de 14,000 y 16,000, nos da un PTU previo de 31,869.69.
El salario actual es de 500 pesos. Ahora, aquí ese es el PTU que le corresponde. Hasta ahí llegamos al proceso que estamos acostumbrados. ¿Vale? Esto es lo que se le tiene que entregar si estuviéramos en el año 2021. Pero en 2022 cambia un poco el esquema, porque me dice la autoridad, bueno, una vez que se termine la PTU, tendrás que validar con estos dos topes. El salario diario por los 3 meses de salario, que son 45,000. Ese es el primer tope. No hay problema. Esto es lo máximo que puede recibir el colaborador. Tu PTU a entregar son 3,869.69. El tope es de 45. Es menor. Entonces se va a entregar los 31,869. Aquí se establece PTU definitivo. Todo lo que está en color naranja o amarillo, sí amarillo, son campos editables. Ahora, ese es el primer tope que me establece la nueva fracción del artículo 127, fracción 8. Luego dice, o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Vamos a pensar que saco el promedio. Y el promedio prácticamente es de 30,000 pesos. En esta misma fracción dice que lo que le convenga al trabajador. Ahora, ¿qué tope le conviene al trabajador? Esto de 30,000 pesos, porque si aquí va a recibir 31, si tomo este tope, pues prácticamente no le conviene al trabajador, le conviene este tope. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Automáticamente, mire, como este es el tope, eso es lo que le conviene al colaborador, al trabajador, dice que de PTU definitivo siguen siendo los 31,869, los cuales ya se habían calculado como está el procedimiento que ya conocemos. Ahora, ¿qué pasa si este promedio de PTU viene siendo de 47? Vamos a agregar 47,500. El tope serán los 47,500, porque esto le conviene al trabajador, no los 45. Obviamente, ese es el tope que está agregando, 47,000. Si yo le digo que son 40, el tope me pone los 45, pero vamos a poner 47,500. Oye, PTU definitivo siguen siendo los 31, que es lo que ya se calculó. ¿Sale? Y posteriormente me dice cuánto es lo exento, de acuerdo al valor de la UMA, 15 veces el valor de la UMA, y lo que va a jugar para efectos de la PTO. Su estatus es de alta y la fecha de alta. Ahora, oye, tengo duda de cómo lo está calculando. Bueno, es que es muy sencillo, el procedimiento no cambia, lo que está agregando, adicionando son los dos topes. Viene aquí uno que dice parámetros usados para estimar PTU. Le das clic en ese apartado y aquí te dice, mira, el monto a repartir son 50,000 pesos. No tiene sindicalizados. Se está calculando PTU sin acumulados del ejercicio anterior, eso es correcto. El tope, bueno, en este caso del 20%. Total de días acumulados. Total acumulado de PTU, ¿vale? Y si se está topando o no. Y qué es lo que se está considerando para el tope. Salario diario y 90 días. Ahora, una vez que ustedes determinen esto, la recomendación principal es exporta tu información a Excel. Exporta y déjalo ahí por si vas a revisar más adelante, vas a conciliar tu información. De repente me dicen, es que alguien entró y le movió y no sé qué pasó. Bueno, que te quede tu Excel para que tú puedas validar más adelante. Vamos a cerrar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Que esto es prácticamente la ventana nueva de acuerdo al tope. Amigo, si hay algunas preguntas, no sé, ¿quieres continuar y nos esperamos al final para responderlas o vamos avanzando en las preguntas? Ok, déjame entonces terminar este proceso. Va. Aquí en el periodo ordinario. Ahorita estoy trabajando en un periodo ordinario. Una vez que hemos agregado el tope, oye, esto, ¿por qué no me lo está agregando el sistema? Si el sistema tiene 3 años atrás de nómina, en automático me pondrá el promedio de PTU recibido. Como no tengo, lo tengo que poner manualmente. Pero bueno, vamos a pensar que yo ya tengo mi Excel, que los contadores son muy buenos en el Excel.
vamos a pensar que tengo al empleado 1, al empleado 2, al empleado 3 y ya tengo mi promedio. ¿Sabes qué? El promedio es de 45,000, este es de 35,000 y este es de 25,000. Siempre y cuando esté en este orden. ¿Vale? En este orden. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Vamos a copiar. Y puedo venir aquí y decir, bueno, control V. Y ya copié el promedio de los últimos 3 años. ¿Vale? Así de forma sencilla puedo agregar el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Una vez que validamos que todo es correcto, vámonos entonces a aplicar el proceso de PTU en el sistema. En este momento está haciendo el cálculo. Deseas ver la bitácora del proceso. Vamos a darle a aceptar. Y esta bitácora sí es la misma que ya conocíamos del proceso anterior. Lo único que se hace es que se están agregando nuevas columnas donde nos muestra el tope. Y le damos cerrar. Y cerramos. Vámonos entonces a prenómina. Perdón, aquí lo hice en enero. Lo tuve que haber hecho en el mes correspondiente de mayo. ¿Vale? El proceso es igual. Bueno, aquí estamos viendo entonces prácticamente que ya tiene reparto de utilidades. Sí, está en azul. Y automáticamente le está calculando con el artículo 174. Esto va a ser de forma predeterminada. PTU lo estará calculando con artículo 174 del reglamento de ISR, ¿sí? Donde el cálculo de ISR es de forma anualizada. Vamos a entrar a este recibo de nómina. Y aquí lo estamos visualizando. Si estamos observando, aquí tengo 31.869.69, le doy doble clic. Esta es la parte exenta, ¿vale? El valor de la UMA. Y posteriormente aquí me está calculando el ISR correspondiente únicamente de esto, de los 30,000 pesos que sí graba. Y posteriormente tengo el ISR mes, que es del periodo conforme al artículo 96. Oye, ¿qué pasa si yo quiero calcular el ISR en conjunto con esto, con el artículo 96, este importe? Bueno, es muy sencillo. Lo que les comentaba en la presentación, tendría que irme a catálogos, concepto, selecciono el concepto de 25, reparto utilidades, en la pestaña importe 1, quito este acumulado. Y vamos a pasar el acumulado que dice ISR base grabada. Aquí ya le estoy indicando que se estará calculando con base al artículo 96. Vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a calcular la nómina. Vean cómo se eliminó el importe de ese apartado. Si entro al sobre recibo, en el concepto de ISR artículo 174 ya está en 0. Y en ISR mes me parece que ya son 9,048. Ya me está acumulando todo, esto y esto, para calcular con base al artículo 96 del periodo. Bueno, vamos a regresar el concepto de forma predeterminada. 25, quito el acumulado, perdón. Vamos a cerrar. ¿Desea guardar cambios? No. Catálogo, concepto, ordeno por número, me voy al concepto 25, reparto de utilidades, me dirijo a la pestaña importe 1, quito el acumulado del artículo 96 y me voy al acumulado del reglamento. Cerramos, calculamos nuevamente esto, el proceso de la nómina. Perfecto. Ya está calculado, ¿vale? Ahora, oye, lo calculé en un periodo extraordinario, pero quiero en un periodo, perdón, lo calculé en un periodo ordinario y ahora lo quiero calcular en un periodo extraordinario. ¿Cómo elimino esto? Es muy sencillo, me posiciono en la primera, le doy eliminar
Quita registros. ¿Desea quitar el registro del renglón? Sí. Entonces, aquí estoy quitando la línea, pero no quiero quitar la línea, quiero quitar todo lo que es la columna. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque cuando le dé calcular, me estará mostrando nuevamente esos colaboradores o esos conceptos. Vamos a todos. A posicionarnos y vamos a borrar importes. ¿Desea borrar los importes de la columna activa? Sí. ¿Me eliminará todos? Vamos a recalcular la nómina, porque al no existir importe en utilidades, el artículo 174 quedará en cero. Ahora sí, nos vamos a archivo, selección, periodos, extraordinario. No se encontró un periodo extraordinario y vamos a ejecutar el periodo. Es decir, vamos a pagar hoy 11.05 y le damos aceptar. Le damos prenómina y vamos a ejecutar el proceso de PTU. Vamos a indicarle que vamos a repartir 50,000. Salario diario. No existen acumulados del ejercicio anterior. Y le damos continuar. Aquí hay un dato importante. Si el empleado ya está dado de baja, en automático se habilitará en el periodo extraordinario o en el ordinario también. ¿Sí? No es necesario que yo reingrese a los colaboradores que están dados de baja, no. En el momento que yo ejecute el proceso de PTU, si le corresponde PTU, lo estaremos visualizando en la prenómina. El mismo proceso. Vamos a aplicar. En este punto me va a pedir que inserte los dos conceptos que quiero que se calculen. Percepción, uno es 25, lo agrego. Botón insertar, el otro es una deducción. No me sé el número. Es que vamos a buscar ISR, artículo 174, y lo agregamos. Calcúlame para todos. ¿Deseas ver la bitácora? Vemos la bitácora. Todo bien. Cerramos. Y ya estamos visualizando entonces que el cálculo ya se hizo ahora en el periodo extraordinario. Hasta aquí me quiero detener, amigo, y no sé si hay algunas preguntas. Lo único que falta es timbrar el recibo de nómina con la versión del CFDI 4.0. Si gustas, podemos ir respondiendo algunas preguntas o tú me dices y termino todo. Pues si quieres terminar, amigo, si gustas, para ya irnos de lleno con las preguntas, ¿te parece? Bien, vamos entonces a autorizar el proceso. Oye, hoy estamos a 11. Voy a pagar la nómina. No se concretó el día 11. Que va a pagar el día 12. Bueno, entramos nuevamente a la empresa. Selecciono el periodo extraordinario y yo aquí puedo cambiar el día. Vamos a cambiar por el día 10, siempre y cuando no esté autorizado. Listo, prenómina. Y ahora sí, ya que está calculado la PTU en un periodo extraordinario, vamos a modificar tantito. Y le digo, oye, pues según aquí, deben ser 2,000 pesos. ¿Sí? Nada más poniendo un valor cualquiera. Este importe y este importe tiene que ser el resultado de importe total. En este momento no lo es, pero vamos a ejecutar. Le digo guardar, calcular empleado. Cerramos y vamos a autorizar la nómina. Este proceso actualiza los acumulados y cambia de periodo de trabajo. Estoy de acuerdo. Y aquí viene lo primero. Esto a mí, la verdad es que me gustó mucho porque para ustedes les evitará que se vaya una nómina con error. Y aquí me dice, esta persona, este empleado, no coincide su importe total con lo grabado y lo exento. Dice que le estás pagando 31,869, pero lo grabado y lo exento rebasa. O no lo es, o es menor. ¿Deseas continuar con la autorización? Por supuesto que no, vamos a cancelar.
y entro a este apartado. Es más, voy a ver cuánto era el importe. Lo exento. 1443.30. Entro al sobre recibo. Corrijo este apartado. 1443.30. Listo. Le damos calcular nuevamente a este recibo. Cerramos. Y nos vamos al proceso de autorización de la nómina. Perfecto. Vamos a indicarle aquí periodo PTU 2022. Si observan, ya me dejó pasar al proceso de autorización a la ventana de respaldo. Ya no me mandó ninguna advertencia porque todo es correcto entre la parte grabada y la parte exenta. Vamos a aceptar, cerramos. Bueno, el siguiente periodo será el día después. Y nos vamos al proceso de timbrar. Vamos a timbrar los recibos de nómina. Se pagó el día 10/05/2022. La contraseña. Ok. Ahí me mandó un mensaje de la fecha de pago, no era correcta. De hecho, puse mal la fecha de pago. ¿Sí? Le agregué 2002 y tenía que haber sido 2022. ¿Vale? De hecho, me preguntó 2 veces si estaba de acuerdo, no estaba dentro del periodo y yo le di que sí. De todos modos, estos timbres son de pruebas, no llegan al SAT, así es que no hay ningún problema. Bien, sobre recibos timbrados, 3. Sobre recibos que no se timbran, 2. Bueno, ¿por qué no se timbran? Puede ser que no tengan registro, no tengan una homoclave, su recibo esté en 0, ¿sí? Y son los que no se les calculó PTU. Uno, si no mal recuerdo, no cumplió los 60 días porque el tipo de contrato que era eventual, y el otro pues no laboró en el ejercicio pasado. Ahora, en esta bitácora, ¿qué me dice? La versión de nómina, versión de componentes, el anexo que está timbrando o que está considerando para el timbrado, el complemento de nómina que es 1.2, el nombre de la empresa. Ese nombre de la empresa está tomando el nombre comercial, ¿sí? No el nombre que va a aparecer en el CFDI. El RFC, de todos modos, estos son sellos de pruebas. Y aquí me muestra los que se timbró y los recibos que no se timbraron, porque no tienen percepciones ni otros pagos. Bien, vamos a cerrar, le damos cancelar y nos vamos a visor de documentos digitales. ¿Para qué voy a visor de documentos digitales? Bueno, vamos a abrir el XML. Vamos a ver el XML. Y si observamos, ya el CFDI es 4.0 de nómina. Y el complemento sigue siendo el mismo, el que ya conocemos. Nómina versión 1.2. Tipo de nómina, ¿vale?
egreso. Así es como lo establece el complemento. Pero de ahí la versión del CFDI es 4.0 y el tipo de comprobante es N de nómina, ¿vale? Exportación 01, quiere decir que no aplica, no es operación extranjera. El caso del receptor, bueno, que es el colaborador, su RFC, el nombre, el domicilio fiscal, el régimen fiscal, que es el 605, y el uso del CFDI, que es CN01, que es un uso de CFDI nuevo para CFDI 4.0. Bien, amigo, hasta aquí sería todo. No sé si quieres empezar con las preguntas o dudas que tengan los asistentes. Claro, gracias. Sí, vamos a esa parte de una vez, por favor. Bueno, aquí Mirna dice, tengo un recibo de nómina que no se timbró en versión 3.3 por una incapacidad que comenzó en miércoles en periodo semanal. ¿Puedo corregir el error? Seguramente es porque tiene versión 14.2.1. Lo puedes revisar en la barra de menú ayuda acerca de. La autoridad modificó el esquema del XML en incapacidades general. Entonces, para eso tendrías que actualizar la versión 14.2.2 por lo menos, o de una vez actualizarte a la versión más reciente, que es la 14.3.2, para que resuelvas el tema. Bien. Dice Raquel, dice, ¿por qué no coinciden las retenciones que yo puse en nóminas con las del SAT? ¿Por qué no coinciden las retenciones? Bueno, habría que ver. Ok. Es importantísimo que dejemos el sistema trabajar en el tema de los ajustes. Si bien es cierto que el tema que hace la autoridad es ajuste de subsidio, también lo que hace es ajuste de ISR. Si yo tenía un sistema de nómina y no lo actualicé conforme fueron las mejoras, seguramente el ajuste que estaba haciendo no era el correcto. ¿Sí? Ahora, cada mes, cada fin de mes, el sistema realiza un ajuste de subsidio, un ajuste de ISR. Entonces, si le estuvieron modificando allí, obviamente eso pudo haber sido el problema, o que tuviéramos desactualizado el sistema. Pero sí te puedo asegurar que aquellos usuarios que tenían la versión y dejaron trabajar el sistema, no le metieron mano, no les llegó ninguna carta de invitación del SAT diciéndole, ¿sabes qué? A esta persona ganó tanto, le retuviste este importe o le entregaste este subsidio cuando le correspondía esto, ¿vale? Entonces, en tu caso particular, sería bueno que nos contactaras para revisarlo. De hecho, amigo, igual sería más adelante platicar algo o hacer un taller sobre el tablero de nómina, porque eso les ayuda muchísimo. Y que vayan comparando mes a mes. Terminó el mes de enero, pagué la retención, enteré el ISR a la autoridad y ahora valido. Si es lo mismo que tengo en el SAT con lo que tengo en el sistema. Y no esperarnos hasta el siguiente año para corregir todo, sino ir mes a mes revisando la información. Sí, de hecho, por ahí me parece que tenemos ya una sesión grabada. Si quieren buscarnos ahí en YouTube, Nexo Soluciones. Si no, igual, como dice Dan, ya abriremos un webinar o un taller para el tema de las conciliaciones. Gracias. José dice, si un trabajador ya me entregó su constancia, pero aparece como régimen de ingresos por dividendos, ¿debe actualizar su régimen de sueldos y salarios? Perdón, otra vez la pregunta, amigo. Sí, dice que un trabajador ya entregó su constancia fiscal, sí, y nada más que ya aparece el régimen de ingresos por dividendos que aplica para socios y accionistas. Dice que si en todo caso debe actualizar su régimen a sueldos y salarios para poderle timbrar la nómina. Ok, qué buena pregunta. Aquí yo te haría la siguiente pregunta a ti. No te la voy a responder porque no sé si realmente es un accionista o realmente es un colaborador, ¿no? Es un empleado. Sí, ahí sería bueno que tú nos respondieras. ¿Por qué? Porque si él está como accionista, ahora la pregunta es, ¿si recibe un dinero por dividendos o recibe un dinero por sueldos? Porque si recibe un dinero por sueldo, entonces debería de estar también dentro de sueldos y salarios. Si no recibe, el dinero que recibe no es por sueldo, sino que es por dividendo, tendrías que emitirle un CFDI que se llama retención de información de pago con el complemento de dividendo. Bien.
María Angélica dice, ¿cómo es el cálculo de las comisionistas? ¿Toma en cuenta todas las comisiones el sistema? Ojo aquí también, ¿en qué régimen está esta persona? ¿Vale? Porque también hay un CFDI, que también CFDI, Información Retención de Pagos, con complemento de comisionistas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el régimen en el que está esa persona? ¿Es sueldos y salario? O sea, ¿tiene un salario diario base y luego recibe una comisión? Eso sería que nos ayudaras en expandir un poquito más tu pregunta o la información. Bien. Dice Gaspar, ¿se podrá timbrar un recibo de PTU por un empleado que fue dado de baja en mayo 2022? Sí, es lo que comentábamos, ¿no? En el momento que se genera el proceso de PTU, no importa si estado de alta o baja, el sistema le va a calcular y lo vas a visualizar en tu prenómino porque tiene derecho. No necesitamos hacer nada de como que reingresar al trabajador, no. El sistema te va a calcular esa PTU para esa persona. Y te lo va a timbrar. Claro, sí se paga. Bien, aquí Fernanda dice, buenas tardes, el sueldo que es contemplado para el cálculo de PTU, mencionas que es el actual de cuando se está haciendo el cálculo. Dice, pero si el trabajador ya no trabaja, entonces con el que entonces es con el que se calculó su finiquito. Dice, ahorita tengo pensado hacer aumentos en sueldos, entonces no me recomiendas hacerlos ahorita ya que me van a enfriar las utilidades si los aumento. Ah, buena pregunta. Bueno, ahí sí es importante porque yo te canalizaría a que cheques con tu asesor, porque si el sueldo diario que tomaron para el finiquito es el mismo al sueldo diario que tenía, no habría ningún problema. Pero si el sueldo que tomaron para el finiquito puede ser que tomaron el diario integrado, o puede ser que tomaron el de la base de cotización. Entonces ahí ya dependerá de lo que tú, digo, le puedes calcular con el salario diario. ¿Sí? Aquí es mientras no te la haga de tos la persona, pero por costumbre se hace con el salario diario, cuando tendría que ser con el integrado. Roberto dice, ¿qué pasa con la PTU que rebasa el tope, ya que no se le pagará al trabajador? Correcto. Y ese es el único punto, en donde, ¿qué pasa si el trabajador tenía que haber recibido PTU 50,000 y su tope fueron, el primer tope de los 90 días de salario eran 40,000? Ok, entonces hasta ahí se le tiene que dar, aunque el PTU, el procedimiento dice que le corresponde 50,000, no se le van a dar los 50,000, se le van a dar 40,000, de acuerdo al primer tope. Pero ¿qué pasa si el segundo tope, el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años, el tope es de 45? Entonces, vamos a tomar el tope que más le convenga al trabajador. No 40, sino vamos a tomar el tope de 45. Pero aún así pierde el trabajador 5,000, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los 5,000? Nada, se le va a quedar a la empresa. Ok. Dice, bueno, aquí Gabriela pregunta que ¿cuál versión es la que estás haciendo ahorita la demostración, Adán? 14.3.2, Que es la más reciente, de hecho. que es la más reciente, sí. Bueno, aquí voy a switcharme un poco al chat. Digo, les Sí, comentaba amigo. que en el chat de Question and Answer del QIA es donde estamos viendo más fácil las preguntas. Digo, veo que en el chat normal también escribieron algunas cosas, una disculpa, y se nos dificulta más leerlas. Déjame tratar de encontrar aquí alguna. Dice por ahí, Fernando dice, pero en PTU no hay retención de INS. ¿Te leo la pregunta, Dan? Ah, sí, sí, amigo. ¿O quieres que vaya, lo vaya Sí, sí, revisando? sí, dice Fernando, dice, pero en PTU no hay retención de INS. Si en PTU no hay retención de IMSS, no, no. En absoluto. Dice María Luisa, la UMA que estás considerando para la parte exenta no es la del año 2022. ¿De qué año es? Ah, ok. Gracias por la observación. Ahí se nota que sí estaba atenta. Cuando yo calculé y cometí un error, y yo calculé, creo que estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad, amigo? Sí, Ok. adelante.
yo les comenté y les dije, se me pasó y voy a hacer el proceso del cálculo de PTU en enero, en un periodo ordinario, porque recuperé un respaldo mucho más anterior y tuve que haber tomado un respaldo que me llevara al mes de mayo. Entonces, en ese momento el sistema tomó la UMA que todavía estaba válido para enero, porque acuérdense que la UMA se da a conocer en enero, pero aplica, si no mal recuerdo, en febrero, y ahorita lo vamos a validar. Tablas de la empresa, valor de la UMA, y tomó para el cálculo que hice en el periodo ordinario, en el periodo quincenal de enero. Tomó esto. Cuando hice el cálculo de PTU en el periodo extraordinario, como ya estaba en mayo, tomó 96.22. Qué bueno, eso quiere decir que se estuvo atenta. 15, porque me da 1,300 y tanto, 89.62, me daba esto, de exento. Y lo correcto era esto, 15 por 96.22 son 1,443, ¿sale? Ese fue el pequeño detalle. De hecho, aquí en la parte exenta, no lo logro visualizar. Total de sueldos, total exento, aquí está, ¿vale? Sí me está tomando la UMA ya de este año. Gracias por la observación. Sí, aquí también comenta Salvador, dice, ¿sí hay IMSS o sí debería haber IMSS? Dice, porque está en un periodo normal y hay sueldo. No. No debe de haber. Aunque esté en un periodo ordinario o extraordinario, no tiene nada que ver. ¿Sale? Sí, entiendo que se refiere a la parte del IMSS del periodo regular, ¿no? Sí, pero no juega para Seguro Social. O sea, digamos, nada más el importe del PTU, ¿verdad? Es correcto. El importe de PTU no juega para Seguro Social. Ok. Déjame ver alguna otra pregunta. Dice, bueno, aquí... bueno, dice Francisca, ¿el cálculo de la PTU no debería de quedar en un periodo extraordinario? Si no debe de quedar en un periodo extraordinario, no. No lo puse en la presentación, pero ahorita, amigo, modifico la presentación y lo pongo ahí. Si nos vamos por la guía de llenado, ojo lo que voy a comentar, en la guía de llenado establece que en un periodo ordinario se pueden pagar conceptos extraordinarios, ¿sale? Y cuando hablamos conceptos de extraordinarios son conceptos que no se pagan regularmente en una nómina semanal o quincenal, como puede ser un bono anual, puede ser PTU, puede ser aguinaldo. En ningún momento establece que tiene que ser en un periodo extraordinario. En los dos son totalmente válidos. Modifico la presentación, amigo, y agrego esos dos con el fundamento de la guía de llenado. Sí, gracias. Dice aquí Susan, dice, su primer ejemplo de PTU de 31,000 y fracción, de su sueldo es de 19,000 y su promedio de PTU es de 8,000. Dice, entiendo que se le darán solo 19,000 porque es lo que más le conviene al trabajador y el resto de PTU que va a pasar, ya que antes no había topes. Me voy tantito. Bueno, es que aquí ya calculé. Abrir el archivo de Excel para hacer énfasis donde hace mención. Ok, ¿qué empleado decía, perdón? Dice, un PTU de 31,869 y un sueldo de 19,000. 31,869, es este. ¿Vale? Este es el PTU que le corresponde al procedimiento que ya conocemos, ¿sale? No nos metamos todavía con top. Eso es lo que le corresponde, 31,869. Eso es lo que da del cálculo del 50% por los días que laboró y el otro 50% por el salario devengado en el ejercicio anterior. La suma de ambos nos da 31,869.69. Ahora, esto es lo que le corresponde, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que cambió? Bueno, es que va a haber un tope. El primer tope es el salario diario por 90 días, por tres meses, que el tope es 45,000. El tope, o sea,
No es que le corresponda 45,000. El tope es de 45,000. ¿Vale? Lo que le corresponde de PTU son 31,869.69. Eso es lo que le corresponde de PTU. El tope es 45. No se le puede entregar más de 45, sino hasta 45. ¿Vale? El segundo tope es el promedio. Vamos a pensar que el promedio son 47,500. Entonces, ¿qué me dice el artículo 127? De acuerdo a los dos topes, se va a tomar el tope de acuerdo a lo que le convenga al trabajador. ¿Qué tope le conviene? ¿47,500 o 45,000? 47,500. Pero el PTU que le corresponde, definitivo, siguen siendo los 31,869, que es el cálculo normal. Ahora, ¿qué pasa si esto fueran 50,000 pesos de PTU que le corresponde? Pues no se le van a entregar los 50,000, porque el tope es de 47 y lo que se le estaría entregando serían 47,500. Los otros 2,500, ¿dónde quedan? La empresa se le va a quedar. No es como en la PTU que no se cobró. Ahora sí, PTU que le correspondía a un trabajador, pero que no fue exigible, no se cobró en tiempo y forma, ese sí juega y se acumula para la PTU del siguiente ejercicio. ¿Vale? No sé si respondí ahí tu duda y si no, pues bueno, quedamos abiertos ahí que nos puedas contactar para poder ayudarte de mejor manera. Sí, amigo, de hecho, hay varias preguntas similares. Estoy viendo como que esa parte me parece que no había quedado muy clara, pero creo que con esta explicación para Susan ya quedó clara para varios que aquí tenemos con la pregunta similar. Gerardo comenta, pero el ISR con la opción, ya que lo volviste a calcular, no se movió. No sé, digo, fuera 526, el comentario de Gerardo, no sé si me estabas haciendo algún ejemplo en particular, amigo. Bueno, ya me pasé, amigo. No sé a qué se refiere. No sé, a ver, Gerardo, si nos podrías ahí recordar un poquito en qué parte fue eso del ISR, ¿no? Se tiene que estar en la versión, dice Elena, para el cálculo de la PTU tiene que estar en la versión 4.0. No. Para el cálculo de la PTU del año anterior, que se entrega en 2022, lo tienes que hacer con la versión 14.3.2. Yo habilité el CFDI 4.0 porque necesitaba timbrar ya y que vieran el XML, ¿sí? Pero tú te pudiste haber quedado en 3.3. O sea, la decisión de habilitar 4.0 o permanecer en 3.3 es de ustedes, ¿sale? Ustedes como usuarios. Digamos que no tiene que ver con el CFDI No 4. tiene que ver con el CFDI 4.0. Sin embargo, sí tiene que ver con tener el sistema actualizado, por lo menos a la Correcto. 2, ¿verdad? Ok. Dice José Luis, dice, el periodo extraordinario del PTU lo calculamos con el artículo 142, ¿es igual al del 174? Ok, dice Angélica Terán. Perdón, amigo, voy a leer esta pregunta. Si Sí, supongo que el adelante. remanente del PTU de un trabajador que rebasa el tope se reparte entre los demás trabajadores que no llegan al tope, ¿correcto? Eso sería lo idóneo, ¿no? Mira, déjame, por favor, amigo, si me permites, nada más hacer una prueba. Claro, adelante. Vamos a ver si me lo permite el sistema todavía, porque ya se calculó PTU. Entonces, voy a poner 75, de tal manera que rebase. Ok, ejemplo, esta persona, su PTU tendría que ser de 47,804. Ese es su salario diario, ese es el tope. Y si te das cuenta, aquí 47,000 es lo que le corresponde, pero como hay un tope de 45, es lo máximo que se va a entregar, ya no se va a entregar los otros 2,000. Ahora, vamos a poner entonces que el otro tope promedio es de 46,500. Ese es el tope. En automático, el PTU definitivo pasa a ser entonces a 46,500. Pero bueno, vamos a dejar que no tiene tope. Siguen siendo los 45. Mira lo que voy a hacer. Voy a poner aquí ahorita 47,500. ¿Te das cuenta que no se movió? Que no se movió lo otro que les correspondía a los trabajadores. No se está repartiendo entre los demás. Mira, yo le digo, bueno, esto es lo que se va a entregar, 47,500. Pero vamos a dejar 0.
Lo demás todavía sigue siendo 23,566 y no se está moviendo. ¿Sale? Sí, pareciera que hay como un hueco ahí, ¿verdad? Que Es evidentemente correcto. Sí, no beneficia a los trabajadores, ¿no? de hecho, sacó un comunicado la Secretaría del Trabajo, pero la verdad es que tampoco fue claro, ¿eh? Sí, yo creo que en vez de mejorar al colaborador, la verdad es que no benefició en absoluto. ¿Sí? Sí, De hecho, exacto. esto fue más por el tema de las personas que estaban en outsourcing y que no les entregaban PTU. ¿Sale? Pero sí, no, la verdad es que no fue en beneficio de los trabajadores. Claro, ok. Bueno, entonces digo, de todas maneras les vamos a compartir lo que es esa cédula y bueno, vamos a buscar un poco más de información de esta disposición para que también, bueno, ustedes ya puedan revisar ahí los casos particulares. Ahorita quisimos pues presentarles pues como lo general, los criterios que sigue el sistema, obviamente apegándose a lo que esta disposición dicta, pero bueno, seguramente habrá algunos escenarios particulares. Por ahí digo, nos están diciendo que si hay ejemplos con topes rebasados, yo creo que esa cédula de Excel les va a servir para que ahí hagan esas validaciones primero e ir validando estos escenarios. Pero prácticamente el resto de las preguntas, amigo Adán, tienen que ver con esta parte. Digo, sigue habiendo preguntas donde empleados que tienen régimen de dividendos Sí. y que tienen parece más de un régimen, como que eso también es una duda ahorita frecuente. Ok. En Bueno, el caso de que tenga más de un régimen, mientras tenga el régimen de sueldos y salarios, que es el 605, y tenga el de accionista, no habría ningún problema. ¿Sí? Ahora, pero sí es importante que tenga pues ese régimen. ¿Vale? bien, bueno, igual vamos a buscar ahí algo de información. Bueno, pues vamos cerrando entonces la sesión, digo, ya por tiempo. Gracias, Adán. ¿Algo más que quieras abundar para cerrar, amigo? Sí, nada más comentarles, y eso porque viene aquí en una pregunta. Eso déjame ver, perdí la pregunta, es que es un poquito difícil en el chat, ¿verdad? Sí, Se mueven. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores que no reclaman el PTU si ya está timbrado su recibo? Es que no se debe de timbrar el recibo si no lo han pagado. ¿Vale? Entonces, hay que timbrar los recibos de acuerdo a lo que se haya pagado. Ahora, pues simplemente, amigo, tener actualizado el sistema, recabar la información y empezar ya para no nos gane el tiempo como buen mexicano, ¿verdad? Entonces, correcto. la recomendación principal es, hay que empezar ya a recabar la información, a comunicarle a los colaboradores, ver la manera de obtener esos datos para empezar a llenar la información dentro del sistema de Compact y Nómina, aunque no empiecen con la emisión del CFDI 4.0, pero que ya tengan esos datos a la mano y validados. De acuerdo. Muy bien, amigo. Sí, gracias. Bueno, y a los asistentes también gracias. Y bueno, aquí son las recomendaciones. Igual contáctenos. Al final les pedimos si nos ayudan a llenar la encuesta que les va a aparecer, pero ya ahí con su calificación de este evento. Si tienen alguna ahí de las necesidades que les ponemos, indíquenlo por favor para poderlos contactar. Si tienen alguna necesidad muy particular, pues bueno, también mándenos un correo. También ya, ahorita aquí voy a poner a recordar nuestros datos. Digo, la mayoría de ustedes ya los tienen, pero en dado no, pues por favor ahí ya contáctenos de manera directa para pues externarnos alguna necesidad específica que a lo mejor no hayamos podido resolver aquí, bueno, hacer un evento de propósito general, pues bueno, no podemos a veces tocar todos los escenarios, pero con mucho gusto contáctanos, aquí están los datos en pantalla, ya para ver si, bueno, tienes alguna duda o si ya quieres alguna asesoría, consultoría o capacitación personalizada. Bueno, pues amigo Adán, gracias. Igual les agradecemos a todos ustedes de parte de Nexus Soluciones. Su servidor Carlos Martínez se despide. Bueno, nos vemos en un nuevo webinar o seguimos en contacto. Muchísimas gracias y buenas tardes.